Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Muy buenos días. Iniciamos el último capítulo de la semana aquí en Alpampan por el mostrador.cl y como nos gusta a nosotros vamos a estar en el siguiente bloque haciendo la bajada de todo el tema político que ha acontecido, partiendo por la candidata de la centroizquierda, Janet Jara, y los problemas que ha tenido con el presidente de su partido, Lautaro Carmona. También les vamos a estar hablando de una última encuesta de Bloomberg, que muestra a la candidata Matei mejor posicionada con 18 puntos contra 21 del candidato Kast, pero en ese sector, dicen algunos los descuelgue, los desmarque, la verdad, otros dicen, bueno, pero ellos no estaban militando en Chile Vamos, pero en fin, hay ahí una situación que vamos a estar analizando, qué significa esto de, comillas, apostar a caballo ganador, y cuál es el escenario que hoy día se puede ir definiendo mejor. Y estaremos justamente conversando de aquello con la socia fundadora de Datavoz, vicepresidenta de Wayport Latam. Estamos hablando de la analista política Paulina Valenzuela. Pero ahora, como todos los viernes, vamos a estar también conversando con nuestro editor Carlos Vaso a propósito de una estremecedora historia de un joven que desapareció al comienzo de los 2000 en Punta Arenas, pero detrás de lo cual hay una tremenda trama de abuso sexual vinculado a los salesianos, cuyo caso además podría quedar en la impunidad. Antes saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl, Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast con B corta, para que puedan acceder a todo el material multimedia del Mostrador. Como les decía, @El Mostrador Podcast. Y ahora sí, vamos a conversar con nuestro editor, Carlos Vaso, también escritor. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte como todos los viernes. Muy bien, ¿cómo estás tú? Buenos días. Carlos, partamos por este caso, hagamos memoria, ¿por qué podría quedar en la impunidad la desaparición y el caso mismo que se investiga, entiendo, hace ya 24 años? Efectivamente, o sea, de hecho, anoche supimos un paso más, ¿no? En este avance hacia una impunidad evidente, y tiene que ver con una decisión que se tomó en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, puesto que efectivamente hace unas semanas la jueza que está investigando este caso, una ministra en visita, tomó la decisión de poner fin a la investigación, ¿no? Lo que antiguamente se llamaba el sumario. Y en Ujú. esa decisión que ella tomó, ella dice que no hay ningún antecedente que indique ni siquiera que este chico, un chico de 17 años, que había ido a una fiesta, que se va caminando de noche a su casa, que estaba ubicada a unas 10, 12 cuadras del sitio donde se había efectuado esta fiesta, un quincho. Ella dice que ni siquiera hay antecedentes que indiquen una desaparición forzosa. Y Ya. con eso, evidentemente, no. El paso siguiente es el sobreseimiento de esta causa que, como tú indicabas, ya lleva más de 20 años en investigación. Entonces, eso choca con Ya. muchas otras cosas, ¿no? Choca primero que nada, con lo que dice el abogado de los padres de este joven. Ujú. Estamos hablando de jóvenes que tenía 17 años en este momento, y ya sería un hombre de más de 40 años, ¿no? Si estuviese vivo. Claro, Y, claro. y este abogado básicamente lo que indica, ¿no?, es que hay antecedentes nuevos, antecedentes que él dice que no han sido tomados en consideración por esta ministra en visita. Pero además de eso hay un tema que va más allá, que es mucho más de fondo y que tiene que ver con que en esta investigación, fíjate que a fines del año 2022 había una jueza, una ministra en visita, la ministra Pinto, que fue quien investigó con más ahínco este caso. Y ella está, hace el año 2022, terminando su periodo como jueza,
cuando emite un auto de procesamiento, como se hacía en la justicia antigua, y en ese auto de procesamiento ella procesó a 7 personas y dejó en evidencia qué había detrás de esto, ¿ya? A ver, En ese autoprocesamiento hay 4 oficiales de carabineros que estaban procesados, partiendo por el jefe de zona de aquella época, un general, ya. y procesa además a 3 sacerdotes, partiendo por un obispo, el provincial de los salesianos. Y ella dice en ese autoprocesamiento que después es echado abajo nuevamente Ajá. por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y después por la Corte Suprema de Santiago. Pero ese autoprocesamiento, ¿no es cierto?, muestra un montón de hechos que son muy sintomáticos, que son muy indiciarios. Y es entre esos hechos, ¿no es cierto?, están antecedentes que, por ejemplo, indicaban que el sacerdote que estaba a cargo del Liceo San José de Punta Arenas, en aquella época, el liceo donde estudiaba este joven desaparecido, Ricardo Arex, donde estudiaban los demás jóvenes que habían estado esa noche en esa fiesta en el Quincho. Ese sujeto, que después se suicida 10 años después, ¿no? Ese sacerdote, Ya. tenía hábitos muy llamativos, y uno de esos hábitos, ¿no?, es que él estaba habitualmente, y esto no solamente lo había hecho en Punta Arenas, lo había hecho en Valdivia, donde también había estado antes en un colegio de los salesianos. Ya. Él habitualmente se subía a un vehículo los fines de semana, de noche, y se estacionaba en las inmediaciones de aquellos sitios donde sabía que había discotecas o donde sabía que había fiestas a las que acudían estudiantes de estos establecimientos, y esperaba a estos jóvenes, ¿verdad? Lo que él decía es que él llevaba a estos jóvenes a sus casas. La verdad es que en el mismo expediente hay Ya. antecedentes que indican que en el caso de Punta Arenas, por ejemplo, este sacerdote, ¿no es cierto?, participaba junto con otros sacerdotes y con el obispo de la época, Tomás González, en fiestas en la casa del obispado, donde habían visto que entraban y salían niños, jóvenes, adolescentes, ¿no? Entonces, y bueno, y a eso se suma un montón de otros antecedentes que tienen que ver con una investigación que se inicia en Valdivia, se inicia a consecuencia de la querella que interpone una antigua víctima de este sacerdote y que evidencia también, ¿no es cierto?, todos los abusos sexuales que este sujeto y otros habían cometido, ¿no?, en contra de estudiantes de ese establecimiento. Entonces, por un lado, tenemos, ¿no es cierto?, un sistema de pedofilia amparado por la congregación salesiana, en este caso, y tenemos al mismo tiempo, además, un vínculo muy exótico, y disculpa que use ese adjetivo, con la policía uniformada. ¿Por qué? Porque también hay antecedentes, ¿no es cierto?, en la misma carpeta de investigación, antecedentes que están además en muchas otras partes, que indican que había una especie de instrucción, y hay que entender, ¿no es cierto?, que Punta Arenas hace veintitantos años era una ciudad, sigue siendo una ciudad más bien pequeña, ¿no?, donde Ya. todos se conocen, y donde Ya. ciertas personas que no forman parte, digamos, de las autoridades formales, sí tienen cierta connotación de autoridad. Y eso pasaba con quien encabezaba el Liceo San José, un establecimiento tradicional de Punta Arenas, ¿no? Entonces, eh, había una especie de instrucción, y lo cuentan ex carabineros en la carpeta y en otras instancias, como una comisión investigadora que hubo en la Cámara de Diputados, que presidió el hoy día senador Karim Bianchi, donde se cuenta que estaba la instrucción de que si los carabineros encontraban a uno de estos jóvenes en estado de ebriedad un fin de semana, de noche, se lo llevasen a este sacerdote. ¿Mm? Ay, pero qué Bajo, terrible. bajo, bajo nuevamente esta excusa de que él los iba a llevar a su casa, que estaba muy preocupado. Es toda una cosa muy anómala, ¿no? Muy extraña. Entonces, como te digo, una cosa es el caso en sí, este caso que efectivamente está a un pasito de la impunidad, y a mí no me cabe ninguna duda, lamentablemente, que eso es lo que va a terminar pasando con este caso. Pero a eso se suma, ¿no es cierto?, también la evidencia que hay, o más que la evidencia, los indicios que hay en términos de participación de agentes del Estado. Fíjate que este joven, había una fiesta esa noche, como te decía, un cumpleaños de un estudiante, un compañero de Ricardo Arex, eh, y en un momento en que se estaba haciendo en un quincho ubicado cerca de la costanera de Punta Arenas, y en un momento, hacia las 3 de la mañana, el joven Arex decide que se va a su casa, y cuando va llegando a la calle se da cuenta que hay una patrulla de carabineros
¿Mm? Como dice el expediente, él llevaba oculta una botella de menta, de licor de menta. Ya, Entonces, evidentemente, se da cuenta que los carabineros lo van a fiscalizar, por lo tanto, vuelve. Hay otros antecedentes que indican que otros jóvenes que estaban en la calle son efectivamente objeto de un control de identidad. Fíjate que cuando se le pregunta a carabineros acerca de ese control de identidad, de esa situación, se niega y dicen que no existió. no, Y la información oficial que hay es que esos controles de identidad no existieron. Pero eso se contradice con lo que dicen justamente funcionarios de Carabineros. Hay uno de ellos, que ya falleció también, lamentablemente, que cuenta, ¿no?, que él está esa noche efectuando un patrullaje y se da cuenta, a muy pocos metros de este quincho, de un ya, vehículo que estaba estacionado. Entonces él se baja, ¿no es cierto? Y le toca en la puerta, la ventana, a quien está dentro de ese vehículo, y dice: oiga, estaban estacionados, tiene que moverse. Y se baja a la claro, ventana y dice: ¿usted no sabe quién soy yo? No, le dice: no sé quién es usted. Yo soy un actor del Liceo San José. Ah, disculpe, le dice: se tiene que mover el padre. O sea, ya, hay antecedentes, ¿no es cierto?, de que efectivamente había, por lo menos ese carabinero estuvo efectivamente en las inmediaciones del oh, quincho, pero además está, ese testimonio indica que ese sacerdote estaba ahí, estaba acechando. Ahora estamos hablando de un depredador sexual que acechaba a niños, y ese sujeto estaba ahí. Entonces, como te digo, y aquí llegamos a un tema que es mucho más macro. Nosotros lo contamos hace un par de semanas. Este, no es, este ya, es un caso, todo indica que es un caso de desaparición forzosa en democracia. Y todo indica que hay participación de agentes del Estado, de uno u otro modo. La jueza Pinto, en su momento, cuando somete a proceso a estos oficiales, no los acusa a ellos de la desaparición del joven, pero sí los acusa de encubrimiento. Entonces, fíjate que hoy día, justamente el senador que le mencionaba antes, Bianchi, que estudiaba en el mismo colegio. De hecho, yo lo entrevisté hace unos oh, días y él contaba, él tenía más o menos la misma edad que este joven en aquella época, ya, y contaba que él, más de alguna ocasión, ¿no es cierto?, caminando de noche a su casa después de una fiesta, se le había aparecido este sacerdote y lo había invitado a que se subiese a su vehículo y se fuera con él, quién sabe dónde. Dice que él se negó siempre, ¿no? Que mucha gente sabía, además de las conductas, ¿no es cierto?, pedófilas que tenía este sujeto. Pues bien, oye, pero Bianchi tremendo, hoy día está con su equipo, están estudiando, ¿no es cierto?, un proyecto de ley que declare que los casos de desapariciones forzosas donde existan antecedentes de participación de agentes del Estado no sean prescriptibles, es decir, que no se dejen de investigar, que es el mismo estándar que tenemos, ¿no es cierto?, para las causas de lesa humanidad. Fíjate que hay por lo menos 5 casos de personas desaparecidas en democracia donde hay evidencia de participación de agentes del Estado. Y hay casos tan escandalosos como, por ejemplo, el caso de una persona que estaba detenida dentro de la cárcel de Hacha, en Arica, y que la hacen desaparecer desde dentro de la cárcel. ¿No? Hay gendarmes involucrados en eso. Hay otros casos, ¿no es cierto?, casos un poco más conocidos. Tenemos el caso de José Buenante en Puerto Montt, ¿no?, que es un chico ya, que, donde participa una patrulla de carabineros y que nunca se sabe qué pasó con ese joven. Hay otro caso, por ejemplo, en Alto Hospicio, de un joven que tiene un ataque de esquizofrenia en un momento, ¿no es cierto? Él tenía conductas agresivas sí, su grupo familiar, y en un momento de desesperación, evidentemente, llaman a carabineros para que ayuden, ¿no es cierto?, en la contención de este joven. Y llega una patrulla y esa patrulla se lleva a este joven y confiesan después los carabineros que ellos hicieron lo que en jerga policíaca se conoce como un dos corto. ¿Ya? Y un dos oh, corto es un eufemismo que usan para ya, subir a alguien a una patrulla y soltar a esa persona en un sitio distante. Y ellos efectivamente, ¿qué hacen? Lo llevan hacia altos pisos, hacia el desierto y lo sueltan ahí. ¿Verdad? Y claro, ese joven nunca más ha sido hallado. Entonces, esos casos terrible, eh, debiesen ser, a juicio claro. del senador Bianchi, debiesen ser objeto de un estatuto distinto. Correcto, no, Carlos, es impresionante la historia que tú estás contando. Esa historia, la última, claro, yo también la conocía. Ahora, Sí. volviendo al caso de Jarex, Mm. bueno, me imagino el dolor de la familia, la desaparición de una persona con todo lo que implica, no saber qué pasó, dónde está su cuerpo, qué hicieron con su cuerpo, ¿no es cierto? Ahora, Exacto. tú hablaste de un momento que ocurre 10 años después de la desaparición de este joven, que es el suicidio de este sacerdote. Antes de que se suicidara, ¿hubo alguna investigación por parte de la iglesia respecto de él? Que ese es el tema de fondo.
en el caso de la Iglesia, ¿no? Ha habido múltiples Ya. querellas en contra justamente de los salesianos. O sea, hubo una querella en contra del cardenal Sati en su momento, que interpone una de estas víctimas, justamente la Ya. víctima que inicia las causas en Valdivia. Esa querella es una cosa casi contradictoria. Es investigada inicialmente por el Ministerio Público, es una querella que tiene que ver básicamente con obstrucción a la justicia, ¿no? Porque hay muchos antecedentes que indican que tanto al cardenal Sati como a quien encabezaba el Colegio Salesiano de Valdivia en su momento, que era un sacerdote de apellido Horn, a ambos los padres de jóvenes que estudiaban en los años 80 en ese colegio le entregan antecedentes acerca de que este sacerdote es un pedófilo y es un abusador. De hecho, en 1989 este sacerdote es enviado a Guinea, a África, Oh, ¿verdad? Que, en un esquema además que ya conocemos muy bien, que es lo que claro. hacía la Iglesia Católica cada vez que se presentaba un caso de este tipo. Sacaban, ¿no es cierto?, enfriaban Claro. este caso enviando al pedófilo del momento, no a un país distante. Pasa un año ahí y lo devuelven a Punta Arenas, ¿verdad? Y después Ya. pasa, después de Punta Arenas, cuando lo sacan, después de que desaparece Arex, 2 años después lo sacan y lo envían a Puerto Montt y lo envían como a cargo de un hogar de niños del Sename, que está a manos de la congregación salesiana. Entonces, en esta querella, ¿no es cierto?, donde acusan esta víctima, que hoy día es un abogado que fue alumno del Colegio Salesiano de Valdivia en los años 80, él Ya. acusa, ¿no es cierto?, obstrucción a la justicia, porque cuando citan a Esati y cuando citan a Horn, ambos dicen que ellos no sabían nada, que nunca nadie les había dicho. Y están los testimonios de los padres, están los testimonios de una psicóloga que dicen, les informamos lo que estaba pasando, ¿no? Esa querella es sobreseída y es sobreseída, fíjate que a instancias de la fiscalía, del órgano que investiga. Hay todo un tema jurídico que esgrimen para decir que esto tiene que ser sobreseído, termina siendo sobreseído. Después de eso, ¿no es cierto?, viene una serie de acciones judiciales que se interponen en contra tanto de Sati como del cardenal Francisco Javier Rastro y de otros personajes, ¿no? Ujú. Y todas esas causas en su momento terminan en manos del fiscal Emiliano Arias. ¿Qué pasó Ya. con el fiscal Emiliano Arias? ¿No es cierto? En 2019 aparece un subordinado suyo, el fiscal Moya, le hace una acusación que termina completamente desvirtuada, pero Ya. sacan del mapa al Oh, fiscal durante 3 años. claro. Y esas Exacto. causas se le pasan al fiscal Armendáriz. ¿Y qué hace el fiscal Armendáriz con todas esas causas que se investigan durante todos estos años? A principios de este año le aplica lo que se denomina una decisión de no perseverar. Es Oh, decir, aquí no ha pasado nada, no hay antecedentes suficientes para investigar. Si tú te fijas, ¿no es cierto? ok. Ninguna de estas causas que apuntan, Tremendo. digamos, a la responsabilidad estructural de la Iglesia Católica o de alguna de sus congregaciones ha terminado con sanciones alguna vez. No, Entonces, tremendo. una cosa es la impunidad que afecta, ¿no?, al caso de Ricardo Arex, que es una cuestión efectivamente brutal, tremenda, y otra cosa también es la impunidad estructural que hay en torno a quienes han permitido que eso pase. Tremenda historia, Carlos Vaso. Vamos a estar, claro, bien, ojalá, como estamos aquí hablando de un caso tan dramático que además puede efectivamente involucrar a agentes del Estado en esta desaparición, que esto no quede impune. Pero vamos a un tema que también ha estado investigando y que es el caso de la jueza Ivonne Gutiérrez, ¿no? Que está comprometida en un acto de secuestro y venta de guaguas durante Ujú. los años 70-80. Ella está en Tel Aviv o está en Así Israel, es, ¿no? Hay una así es, orden de extradición, pero ¿qué así pasa es. con ella? ¿Qué pasa con esa situación de esta jueza, no? Lo que pasa es que hace unos días, viendo documentación judicial del caso, que a todo esto es Mm. documentación completamente pública, ¿no? Me di Ya. cuenta de que ella, durante todo este tiempo, fue no habida, ¿no? La justicia no tenía mayores antecedentes acerca de dónde estaba, salvo por los antecedentes que había descubierto investigaciones en términos de dónde se encontraba físicamente, pero no había habido Ujú. contacto. Yo también me conseguí en algún momento un teléfono de ella, un mail, le escribí, no hay ningún contacto, obviamente para saber su versión de estos hechos. Y fíjate que hace unas semanas ella aparece constituyendo poder y patrocinio, como se dice en el Claro. lenguaje jurídico, es decir, ¿cierto?, toma un abogado en Santiago. Ya.
Ya. Y este abogado interpone una acción de amparo constitucional en favor de ella ante la Corte de Apelaciones de Santiago, pidiendo que se deje sin efecto esta extradición. Y bueno, hay una serie de argumentaciones jurídicas que este abogado escribe, pero además en este documento se dice que ella nunca escapó del país porque estuviese siendo sometida a una investigación por sustracción de guagua. Vámonos a 1983, ella efectivamente ese año la persona que, el segundo que había Ujú. en el juzgado de menores de San Fernando, que es donde ella era jueza, la denuncia. Porque él se da cuenta de lo que está sucediendo y la madre de uno de estos niños que fue secuestrado y fue vendido a Estados Unidos, en este caso específicamente, cuenta esto, por lo tanto este secretario hace esta denuncia, ¿no es cierto? Y es más, se dicta una orden de detención en contra de ella. Ella, de algún modo, la sospecha que hay es que sabe que hay una orden de detención, entonces antes de que se ejecute eso, ella se va hacia Pudahuel junto con su pareja de aquella época, que era un abogado, que se llamaba Alberto Brausman, y con sus dos hijos adoptivos también que ella había adoptado, y viajan, ¿no es cierto?, con destino a España inicialmente, y después, entiendo, se van de ahí hacia Tel Aviv. Y ella escapa, pero la versión que ella Claro. entrega, y esto es lo sorprendente, es que ella es una perseguida política, que ella nunca escapó del país, sino que ella tuvo que, o sea, que ella escapa, pero que ella escapa porque la está persiguiendo, comillas, la policía secreta. Dice que la policía Ujú. secreta, me imagino que ella está haciendo, no menciona qué policía secreta es, ¿eh? Ella parece que está hablando de la CNI, pero la verdad es que quien la estaba persiguiendo a ella en ese momento era la policía de investigaciones, y estamos hablando de la policía de investigaciones que estaba ejecutando, ¿no es cierto?, o intentando ejecutar una orden de detención válidamente emitida por un tribunal de justicia en contra de una persona que, estando a cargo, ¿no?, de la Mm. Administración de Justicia de Menores, había infringido esto de un modo impresionante. Esto es un tema que hemos comentado antes, ¿no? Y que se Claro. vuelve a aparecer a consecuencia de esta acción de amparo, porque aquí también contestan los abogados querellantes, ¿no es cierto? Y dicen, momentos, esta es una persona que vendía niños al Uf, qué extranjero terrible. a razón Mm. de $50.000. Y hay un dato, ellos mencionan ahí también, y fíjate cómo se conectan estas Es cosas. tremendo. Se conectan con el tema que hablábamos antes, porque ellos dicen, aquí hay participación en esta red de venta de niños, ¿no? Hay Ujú. participación de agentes del Estado. Ella, de hecho, era un agente del Estado, ¿no? Totalmente, pues. Pero también sacerdotes. Bueno, Y hay un caso no. que es impresionante, que es el caso de un sacerdote que se llamaba, ya falleció, Alceste Ya. Pier Giovanni, ¿no? Que fíjate que si tú ves algunas investigaciones periodísticas previas, se dice que Alceste Pier Giovanni participó de algo así como 1.200 ventas de niños. Eh, que insisto, niños que se vendían a $50.000, De la época, además. fundamentalmente de la época, ¿no? Fundamentalmente niños que se vendían, ¿no es cierto? En el caso de los niños que traficaba Ajá. Pier Giovanni tenía además él funda un hogar de niños que existe hasta hoy en día. Hay hasta una fundación que tiene el nombre de este sujeto, ¿no? Y tenía este hogar de niños en Quinta de Tincoco que existe hasta hoy en día. Fíjate que hace poco la Policía de Investigaciones, por una instrucción del juez, del ministro especial que está investigando estos casos, el ministro Aguilar, allanó Ya. esa quinta y incautó todos los archivadores que hay. Ya. Y la verdad es que la cifra esto me lo decía una fuente cercana al caso, la cifra Ya. de 1.200 niños que se manejaba es muy escasa, no, queda muy, muy corta. ¿Por Qué qué? Porque, corta. Oh. porque fueron incautados cerca de 600 archivadores que Ujú. dan cuenta, casi todos esos archivadores, porque es una cantidad de páginas gigantescas, y en eso hay que entender que es un equipo muy pequeño de detectives y de funcionarios judiciales que trabajan esto, por lo tanto es un trabajo muy lento, ¿no es cierto?, el estudio de todos esos documentos. Pero casi todos esos documentos, cada uno de esos archivadores tiene por lo menos 10 casos. Estamos hablando de 6.000 casos. Y se presume que casi todos esos documentos que están ahí tienen que ver con niños traficados. Entonces, te insisto, esa cantidad de 1.200 niños aparentemente no es exacta, y aparentemente podría ser mucho, mucho más. Y eso te da cuenta No. entonces de una situación que
es kafkiana, ¿no? Es kafkiana completamente. Carlos, realmente, de nuevo, ¿no? Nos dejas ahí en una pieza con todas estas terribles situaciones que ocurren. Vamos, ojalá que en este caso efectivamente pueda ser extraditada esta jueza y comparecer ante la justicia, ¿no? A pesar de los años, ¿no? Pero que haya Sí, sin justicia en duda. un caso tan, tan dramático y que costó tanto dolor a madres que esperaron por años volver a encontrar a sus hijos y murieron en ese intento. Gracias, Así es. Carlos, por haber estado con nosotros Encantado. esta mañana, como todos los viernes. Nos estamos viendo. Cuídate. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce a líderes del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años con nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copebut, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copebut. Más información en copebut.cl. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast con B corta, donde podrás encontrar todo el material multimedia del Mostrador, partiendo por Click AM, siguiendo por punto con Paulina Allende Salazar, Corea del Centro, nuestro programa, por supuesto, Al Pan Pan y mucho más. Recuerda entonces, suscríbete a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast. Nos vamos a una pausa y al regreso, toda la actualidad política, los líos entre Jara, el Partido Comunista, Lautaro Carmona, los descuelgues del comando de Matei, la decisión de Kast de persistir en esta idea del chao préstamo y las implicancias que esto tiene en materia electoral. Se lo vamos a preguntar a Paulina Valenzuela de DataBoost, analista política y además vicepresidenta de Wayport Latam. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador.